Sé bienvenido, bienvenida a Emprende Libre, donde hablamos de automatización inteligente con sentido, bienestar integral y negocios que nutren en lugar de drenar. Cada episodio te trae mediante historias, ideas prácticas y herramientas claras para trabajar menos, vivir mejor y crecer con foco. Si te hace clic, suscríbete y comparte. Y sobre todo, emprende libre, paso a paso, con calma y consistencia, construyendo un negocio que te acompañe, no que te persiga. Daniel había construido su empresa desde cero. Su consultora Transformación Digital atendía a más de 30 empresas medianas y cada una de ellas confiaba en su metodología para modernizar sus operaciones. Había sido un camino de 7 años, repleto de noches sin dormir, clientes difíciles y la constante presión de mantenerse relevante en un mercado que cambiaba cada trimestre. Pero ahora finalmente Daniel había encontrado la solución definitiva: la automatización total. Todo comenzó un martes lluvioso de marzo, cuando su asistente renunció para mudarse al extranjero. En lugar de buscar un reemplazo, Daniela vio una oportunidad. ¿Para qué contratar a alguien cuando puedo automatizar todo su trabajo?, pensó ella con esa mezcla de entusiasmo y confianza. Durante los siguientes 3 meses, Daniela se convirtió en una arquitecta obsesiva de la eficiencia. Implementó sistemas de respuesta automática para cada interacción con clientes. Creó flujos de trabajo que enviaban propuestas comerciales sin intervención humana, basándose en formularios que los prospectos completaban en su sitio web. Programó secuencias de onboarding que guiaban a los nuevos clientes a través de cuestionarios, videos pregrabados y asignaciones automáticas de tareas. Incluso automatizó su proceso creativo. Usaba inteligencia artificial para generar el primer borrador de cada estrategia, plantillas para estructurar presentaciones y algoritmos que sugerían soluciones basándose en patrones de datos históricos. Su calendario se sincronizaba automáticamente con los de sus clientes. Las facturas se generaban y enviaban solas. Y hasta sus publicaciones en redes sociales estaban programadas con 6 meses de anticipación. El sistema era hermoso. Daniela lo contemplaba como un director de orquesta al mirar a sus músicos ejecutando una sinfonía perfecta. Las métricas respaldaban su visión. Había reducido su jornada laboral de 12 horas a apenas 4. Sus márgenes de ganancia aumentaron porque eliminó costos de personal. La consultora funcionaba como una máquina bien aceitada, procesando clientes con la precisión de una línea de ensamblaje. Durante 6 meses, Daniela se sintió invencible. Había descifrado el código del emprendimiento moderno. Daba conferencias sobre su metodología, escribía artículos proclamando el fin del trabajo manual y hasta consideraba escribir un libro titulado El negocio autónomo. Pero entonces llegó septiembre. El primer indicio fue sutil. Laura, una clienta que llevaba 3 años trabajando con la consultora, le escribió expresando su preocupación porque las últimas recomendaciones que había recibido no se ajustaban para nada a su realidad actual y necesitaba hablar urgentemente con ella. Daniela revisó el caso. El sistema había procesado el cuestionario de Laura, había identificado patrones, había generado una estrategia basándose en proyectos similares del pasado. Técnicamente, todo estaba correcto. Pero Laura estaba atravesando una crisis particular. Su socio principal había renunciado abruptamente y necesitaba replantear toda su estructura operativa. El cuestionario automatizado no contemplaba variables tan específicas. Las soluciones que el sistema ofreció eran genéricas, aplicables a cualquier empresa en crecimiento, pero completamente desconectadas del momento crítico que Laura estaba viviendo. Daniela intentó resolver el problema manualmente, pero descubrió algo perturbador. Había perdido la práctica. Llevaba meses sin realmente pensar en problemas complejos. Sus habilidades de consultoría afinadas durante años de trabajo directo con clientes se habían oxidado por falta de uso. Tardó 3 días en elaborar una propuesta que antes le habría tomado una tarde. Luego vino el segundo golpe. 3 clientes cancelaron sus contratos en la misma semana.
Todos expresaron la misma queja con diferentes palabras, que se sentían como un número más en el sistema, percibían que las soluciones que recibían parecían sacadas de una plantilla genérica y extrañaban la conexión personal que tenían anteriormente con la consultora. Daniela se sumergió en sus métricas buscando respuestas en los datos. Y allí estaba, cristalino como el agua. Su tasa de retención de clientes había caído un 32% en los últimos 4 meses. Los nuevos clientes que adquiría a través de su embudo automatizado tenían un valor de vida útil 40% menor que aquellos que había conseguido mediante networking personal. Y lo más devastador, en su Net Promoter Score, ese indicador sagrado de satisfacción del cliente, había descendido de 78 a 41. La máquina perfecta estaba funcionando impecablemente, pero estaba produciendo resultados mediocres. Una noche de insomnio, Daniela se encontró revisando correos antiguos de sus primeros años como consultora. Leyó intercambios extensos con clientes, conversaciones profundas sobre sus miedos y aspiraciones, llamadas de emergencia a las 10 de la noche para resolver crisis inesperadas. Recordó aquella vez que pasó un fin de semana entero en la oficina de un cliente observando sus operaciones en tiempo real, captando matices que ningún cuestionario podría revelar. Esa noche Daniela tuvo una revelación dolorosa pero liberadora. Había automatizado la consultora hasta convertirla en algo que ya no era consultora. Había eliminado precisamente aquello que la hacía valiosa, su criterio humano, su capacidad de leer entre líneas, su intuición cultivada a través de años de experiencia. Antes de continuar, quiero pedirte que nos sigas, actives la campanita, además que así yo sé que te gusta lo que estamos haciendo. Pero Daniela no era de las que se rinden. Se había construido ese sistema automatizado, podía reconstruirlo mejor, solo que esta vez con una filosofía diferente. Pasó semanas analizando cada proceso, cada interacción, cada punto de contacto con sus clientes. Y gradualmente fue aprendiendo lecciones que transformarían su forma de trabajar. Aprendió que no todo merece automatizarse. Daniela simplificó radicalmente sus sistemas, eliminó la mayoría de sus flujos automáticos y conservó solo lo esencial, las tareas verdaderamente repetitivas y predecibles. Todo lo que involucrara complejidad emocional, crisis o decisiones estratégicas ahora pasaba por ella. Dejó de buscar la eficiencia máxima y empezó a buscar el equilibrio correcto. Aprendió el valor de la conexión genuina. Eliminó los formularios genéricos de onboarding y volvió a hacer entrevistas iniciales de 90 minutos donde realmente escuchaba, preguntaba, profundizaba. Estableció rituales de conexión personal, llamadas trimestrales sin agenda específica, solo para escuchar cómo estaban sus clientes. Estas conversaciones no eran escalables, consumían tiempo, eran ineficientes desde una perspectiva puramente métrica, pero generaban algo invaluable: comprensión genuina. Aprendió que la personalización no se puede delegar. Mantuvo sus bases de datos de estrategias exitosas y sus herramientas de análisis predictivo, pero ahora dedicaba al menos 30 minutos personalizando cada propuesta que la inteligencia artificial generaba. Cada recomendación pasaba por su criterio humano, preguntándose: ¿esto realmente aplica a este cliente específico en este momento particular de su negocio? Aprendió que menos automatización puede generar mejores resultados. Identificó que solo el 30% de sus procesos realmente necesitaban automatización total. Simplificó todo: menos flujos, menos complejidad, más espacio para el juicio humano. Y paradójicamente su negocio se volvió más fuerte. La implementación fue lenta y al principio frustrante. Daniela tuvo que desmantelar partes de su máquina perfecta. Su jornada laboral se extendió de 4 a 7 horas. Tuvo que contratar a 2 consultores asociados para manejar la carga de trabajo. Sus costos operativos aumentaron. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Los clientes que había estado a punto de perder renovaron sus contratos. Las referencias personales que habían desaparecido durante su era de automatización total volvieron a fluir.
Nuevos clientes llegaban específicamente porque habían escuchado que Daniela ofrecía algo que ningún sistema automatizado podía replicar: sabiduría aplicada con empatía. 6 meses después, las métricas contaban una historia reveladora. Aunque Daniela atendía a menos clientes que en su peak de automatización total, los ingresos por cliente habían aumentado un 65%. Su tasa de retención había subido a 87% y ese Net Promoter Score, que había colapsado a 41, ahora estaba en 84, el más alto en la historia de la consultora. Más importante aún, Daniel había redescubierto algo que había perdido en su búsqueda de eficiencia: el propósito. Cada mañana se despertaba motivada no por la perspectiva de que su sistema procesara más tareas, sino por la oportunidad de resolver problemas complejos que requerían lo mejor de su experiencia y creatividad. La máquina aún estaba allí, funcionando silenciosamente en segundo plano, manejando las tareas que debía manejar, pero ahora era una herramienta al servicio de la maestra, no al revés. Daniela había aprendido la lección más valiosa de su carrera emprendedora: la automatización es un medio extraordinario, pero un fin terrible. Lo que le pasó a Daniela es más común de lo que imaginamos. A mí también me ha pasado. En nuestra cultura emprendedora actual existe una narrativa dominante que sugiere que automatizar todo es sinónimo de progreso. Pero aquí está el problema fundamental: no todas las tareas son iguales y no todos los procesos se benefician de la automatización. Según un estudio realizado por la consultora McKinsey en 2024, aproximadamente el 60% de las ocupaciones tienen al menos 30% de actividades que pueden automatizarse con la tecnología actual. Pero fíjate en este número: 30%, no 100%. El 70% restante requiere habilidades que por ahora son exclusivamente humanas: juicio contextual, empatía, creatividad adaptativa, negociación emocional. En América Latina, donde muchos de nuestros emprendimientos se basan en servicios profesionales, este equilibrio es aún más crítico. Un estudio del 2023 reveló que las empresas de servicios que mantienen un equilibrio entre automatización y contacto humano tienen tasas de crecimiento anual promedio del 23%, comparado con solo 11% en aquellas que automatizan indiscriminadamente. El problema no es la automatización en sí. El problema es cuando automatizamos sin preguntarnos qué estoy ganando y qué estoy perdiendo, porque siempre hay una compensación. Cuando automatizas completamente el primer contacto con un cliente, ganas velocidad, pero pierdes la oportunidad de captar matices cruciales. Cuando automatizas la generación de propuestas, ganas consistencia, pero pierdes personalización. Cuando automatizas el seguimiento postventa, ganas escala, pero pierdes conexión emocional. Y aquí está la parte más insidiosa: estas pérdidas no se manifiestan inmediatamente, como le sucedió a Daniela. Los efectos negativos de la sobreautomatización aparecen gradualmente. Durante meses todo parece funcionar perfectamente. Las métricas de eficiencia brillan, pero debajo de la superficie la relación con tus clientes se está erosionando. Tu propuesta de valor se está diluyendo. Tu diferenciación competitiva se está evaporando. Para los psicólogos y terapeutas que me escuchan, esto es especialmente relevante. Puedes automatizar la agenda de citas, los recordatorios, incluso los cuestionarios iniciales. Pero el momento de la sesión, la construcción de rapport, la adaptación de tu enfoque terapéutico a las necesidades específicas de cada paciente, eso jamás debe automatizarse. Y yo creo que nadie duda de eso. Y sin embargo, he visto profesionales intentarlo con resultados desastrosos. Para coaches y consultores, la tentación es aún mayor. Existen plataformas que prometen entregar toda tu metodología en un curso automatizado. Y sí, puedes escalar así. Pero lo que entregas es conocimiento genérico, no transformación personalizada. Y la transformación personalizada es precisamente por lo que tus clientes te pagan las tarifas premium. Hay un fenómeno fascinante que los neurocientíficos llaman atrofia de habilidades.
Cuando delegas completamente una tarea a un sistema externo, sea tecnológico o humano, tu cerebro literalmente comienza a perder la capacidad de ejecutar esa tarea. Es el mismo principio por el cual las personas que usan GPS constantemente pierden su sentido natural de orientación. Daniel experimentó esto con sus habilidades de consultoría. Después de meses de dejar que sistemas automatizados generaran estrategias, descubrió que había perdido agilidad en su pensamiento estratégico. No había olvidado sus conocimientos, pero había perdido la práctica. Y en habilidades complejas, la práctica es todo. Un estudio publicado en el Journal of Applied Psychology en 2024 encontró que profesionales que automatizan más del 70% de sus tareas cognitivas experimentan una disminución del 34% en su capacidad de resolución de problemas complejos en un periodo de solo 18 meses. El cerebro, literalmente, se ajusta a no tener que pensar tan profundamente. Para los fundadores de las startups, esto tiene implicaciones profundas. Tus habilidades de toma de decisiones, tu intuición de negocio, tu capacidad de identificar oportunidades en medio del caos, estas capacidades se desarrollan y mantienen únicamente a través del ejercicio constante. Si automatizas o delegas completamente los procesos que ejercitan estas habilidades, estás paradójicamente volviéndote menos capaz como líder a medida que tu negocio se vuelve más eficiente. Esto no significa que debas hacer todo manualmente, significa que debes ser tremendamente selectivo sobre qué procesos automatizar. Una regla práctica útil: automatiza las tareas que son repetitivas, predecibles y que no requieren adaptación contextual. Mantén bajo tu control directo las tareas que requieren interpretación, creatividad y que tienen consecuencias estratégicas significativas. En comercio y negocios físicos, vemos esto todo el tiempo. Puedes automatizar el inventario, la contabilidad, incluso el procesamiento de pagos. Pero el momento en que un cliente habla con tu equipo sobre un problema con un producto, ese momento requiere empatía, flexibilidad y criterio humano. Los comerciantes más exitosos entienden esta distinción y diseñan sus operaciones en consecuencia. Aquí viene una idea contraintuitiva que transformará tu perspectiva. No todas las ineficiencias son malas. Algunas ineficiencias son de hecho características valiosas de tu negocio. ¿Habías pensado eso? Cuando Daniela pasaba 90 minutos en una entrevista inicial con cada cliente, eso era ineficiente comparado con un formulario automatizado de 15 minutos. Pero esa ineficiencia creaba valor de tres formas que ningún sistema automatizado podía replicar. Construía confianza inmediata, revelaba información que ningún formulario capturaría y diferenciaba su servicio de competidores que sí usaban formularios genéricos. En economía del comportamiento existe un concepto llamado costo como señal. Cuando inviertes tiempo y recursos en algo, estás señalando su importancia. Cuando Daniela invertía 90 minutos con cada nuevo cliente, estaba señalando: tu situación es única y merece mi atención completa. Esa señal tenía valor económico real. Investigadores de la Harvard Business School publicaron en 2023 un estudio fascinante sobre lo que llamaron el efecto de esfuerzo percibido. Descubrieron que clientes que perciben que un proveedor de servicios invierte esfuerzo significativo en entender su situación particular están dispuestos a pagar entre 40 y 60% más que por servicios equivalentes que parecen automatizados o genéricos. Piensa en esto la próxima vez que consideres automatizar un proceso. ¿Estás ganando eficiencia o estás perdiendo señalización de valor? A veces la respuesta correcta es ganar eficiencia, pero otras veces mantener un proceso manual, personal e ineficiente es precisamente lo que justifica tus precios premium. Para los terapeutas y coaches, esto es fundamental. Tu capacidad de cobrar tarifas profesionales no viene de cuántos clientes puedes procesar por hora. Viene de la profundidad de transformación que puedes generar en cada cliente. Y esa profundidad requiere tiempo,
atención personalizada y sí, una cierta ineficiencia deliberada. Ahora, hablemos de cómo aplicar estos principios en tu propio negocio. El enfoque que Daniela desarrolló puede adaptarse a prácticamente cualquier emprendimiento. Veamos cómo. Primero, flexibilidad deliberada. Crea lo que yo llamo válvulas de escape humanas en tus sistemas automatizados. Estos son puntos específicos donde si se cumplen ciertas condiciones, el proceso se detiene y requiere intervención humana. Por ejemplo, si un cliente potencial menciona ciertas palabras clave en un formulario como crisis, urgente, complejo, en lugar de recibir una respuesta automática, genera una alerta para que tú o tu equipo respondan personalmente en menos de 2 horas. Un estudio de la consultora Bain Company de 2024 encontró que empresas que implementan estos puntos de decisión humana estratégicos tienen tasas de conversión 38% más altas que aquellas con embudos completamente automatizados, porque capturan oportunidades de alto valor que los sistemas automáticos dejarían pasar. Segundo, la atención genuina. Establece rituales de conexión personal con tus clientes clave. Esto podría ser una llamada trimestral de check-in que no tiene agenda específica, simplemente para escuchar cómo están. O podría ser enviar notas manuscritas en momentos significativos. Estos rituales parecen no escalables y técnicamente no lo son, pero generan lealtad que ninguna campaña de email automatizada puede replicar. Datos del Latin American Entrepreneurship Monitor de 2023 muestran que en mercados latinoamericanos donde las relaciones personales siguen siendo centrales en los negocios, emprendedores que mantienen estos rituales de conexión personal tienen tasas de retención de clientes superiores al 80%, comparado con 53% en promedio para el sector. Y esto de la atención genuina también es muy válido para los vendedores. Tercero, automatización estratégica. Haz un inventario de todos tus procesos y clasifícalos en 3 categorías. Los que deben automatizarse completamente, que son las tareas repetitivas sin variación. Los que deben automatizarse parcialmente, que son esas tareas con componentes repetitivos pero que requieren de juicio contextual. Y los que no deben automatizarse, que son tareas que definen tu valor diferencial. Luego, diseña tu operación en consecuencia. Un framework útil. Automatiza el qué y el cuándo, pero mantén control humano sobre el cómo y el por qué. Por ejemplo, automatiza cuándo se envía un seguimiento a un cliente, pero decide manualmente cómo debe ser ese seguimiento basándote en el contexto específico de ese cliente. Quiero cerrar con una reflexión que sintetiza todo lo que hemos explorado. La mejor automatización no te reemplaza, te amplifica. Y ya lo he repetido varias veces. Piensa en la automatización como un amplificador de guitarra. Un guitarrista talentoso con un buen amplificador puede llenar un estadio con su música. Pero el amplificador solo funciona si hay un guitarrista tocando. Si enchufas un amplificador sin nadie tocando, solo obtienes ruido o silencio. La automatización debe liberar tu tiempo y energía para que puedas enfocarte en las actividades de mayor valor, aquellas que solo tú puedes hacer. Para una terapeuta, automatizar la programación de citas te da más tiempo para prepararte para cada sesión o para educación continua. Para un consultor, automatizar la generación de reportes estándar te da más tiempo para el análisis estratégico profundo. Para un comerciante, automatizar el inventario te da más tiempo para conocer a tus clientes y entender sus necesidades cambiantes. Pero cuando automatizas esas actividades de mayor valor, estás amplificando el silencio, estás escalando la mediocridad. Datos del Global Entrepreneurship Monitor de 2024 revelan algo fascinante. Emprendedores que reportan usar automatización estratégicamente en menos del 50% de sus procesos totales tienen satisfacción laboral 29% mayor y rentabilidad 34% mayor que aquellos que reportan alta automatización, más del 70% de procesos automatizados. ¿Y eso por qué?
Porque mantienen el control sobre lo que hace que su negocio sea significativo. No están administrando máquinas, están construyendo relaciones, resolviendo problemas complejos, creando valor genuino. Entonces la pregunta no es ¿qué puedo automatizar? La pregunta correcta es ¿qué debo automatizar para que tenga más tiempo y energía para las cosas que me hacen irreemplazable? La historia de Daniela nos enseña que el emprendimiento verdaderamente libre no es aquel donde trabajamos menos horas necesariamente, es aquel donde las horas que trabajamos las dedicamos a actividades que nos llenan de propósito, que aprovechan lo mejor de nuestras habilidades y que generan valor que ninguna máquina puede replicar. La automatización es una herramienta poderosa, pero como todas las herramientas poderosas, puede construir o puede destruir, dependiendo de cómo la uses. Úsala para liberar tu genio, no para reemplazarlo. Gracias por escuchar. Espero que te haya sido útil. Nos vemos en un próximo episodio.